kick for England. Oh, here we go. Something, the players having to be separated. You'll see it shortly, I'm sure. He's got to keep his caught in. Penalty England. What a game. Harry Kane. Roberto Alvarado in towards Jimenez. Brilliant save by Pickford. Takes on Gallardo and crosses. Free header 1-0. Go and be the better team. It's the left foot of Alvarado into the danger area. There's the shot. They've got 5 or 10 minutes on the cards here for Mexico. It's played on to Harry Kane who crosses the Bellingham. Get down. Here's the chance. Oh, he's missed it. Cannot believe Montez has missed it. I tell you what, Owen, somebody's lit the touch paper and this place has gone off. Cool under pressure. 3-2 in the Azteca. Game on again. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been sitting there. I can't really talk, but yeah, what? All the occasion, the team, everything against us, we found a way. ¡No mames! ¿Cuál es tu primera reacción ante la eliminación del equipo mexicano? Pues a mí me parece que las figuras que tiene Inglaterra no las tiene México. No tenemos a un Jude Bellingham, no tenemos a un Harry Kane. Incluso el arquero Pickford hoy estuvo muy por encima del nivel mostrado en el resto de la Copa. Hoy jugó muy bien y hizo 2 atajadas espectaculares. El nivel de Declan Rice, por ejemplo, no tenemos un jugador tampoco de ese nivel. Y sí me parece que la expectativa de México, que empezó muy pobre, terminó muy alta, y luego la exigencia ya de ganar un partido que la oportunidad te la brindó. El fútbol a veces te da este tipo de oportunidades. 53 minutos jugó Inglaterra con 11 y 59 jugó con 10. Es decir, fueron 112 minutos en el partido de hoy. Así que 53 jugó con 11 y 59 con 10. Esto quiere decir que México desaprovechó en 59 minutos la oportunidad de la superioridad numérica, aprovecharla de alguna manera, ¿no? El estadio efervescente con la selección, el estadio entregado, la gente empujando al equipo, pero la cuestión táctica sí, en el sentido de aplicar mejores cambios, mejores recetas, mejores fórmulas para llegarle y penetrar a los ingleses que estaban haciendo su labor. Desde el 66 no tenían un partido con una posesión de pelota tan baja, ¿no? Como la que tuvieron hoy, y era lógico, ellos hicieron los goles cuando necesitaban hacerlos y los defendieron cuando tuvieron que defender. Y los errores mexicanos llegaron cuando mejor jugaba México, sí, y les terminó costando. Edson Álvarez, que no puede despegar ese balón con la cabeza, sí, cierra los ojos y después termina quedando la pelota, ahí llega Gordon y entonces provoca el penal el tal Rangel. Pero el portero de Chivas, ¿cierto? Sí, pero cuando vas 2-1, no te pueden hacer un tercer gol con un hombre menos. No te pueden hacer un gol con un hombre menos. Fue el penalti. O sea, tienes todo el escenario, un hombre menos, te marcan un penal a favor. Pero a ver, y 59 minutos de estar metiendo centro, y no eres capaz de meter un gol para empatar el marcador regular. En uno de los goles arranca desde Pickford. Que le da a Declan Rice y no retrasan, no ganan el duelo individual defensivo. O sea, lo manejaron con total displicencia en esa acción particular. Pero aún así, el arbitraje estaba marcando bien, nos veíamos favorecidos bien por buenas decisiones del árbitro y no las capitalizábamos. Estás hablando del primer gol que fue... Y el portero de Chivas comete una estupidez. Malagón no le hubiera pasado eso. Lo sabemos. Malagón no está ahorita, compadre, ya no está Malagón ahorita. A ver, fue un centro que le dan a Raúl Jiménez, que no lo alcanza a controlar bien. Pickford se queda con la pelota, la pasa de inmediato a Rice. Rice avanza, se le entrega a Bukayo Saka y Bukayo saca un centro. Y dime quién estaba marcando Bellingham cuando remata con la cabeza. No, Sánchez no llega. Nadie. Sánchez no llega, que entra más bien por esa zona entre Sánchez y ese tipo de errores, jugadores de la clase que tiene Inglaterra, pues los capitalizan. No lo puedes, claro. Capitalizan y son goles, ¿no? Bueno, ahí las imágenes entonces desde el Ángel de la Independencia. Otra vez nos quedamos en octavos, por más que el formato ahora sea distinto, que se jugó una situación más, por más que en otras sedes, con otros formatos, otros 2 técnicos a diferencia de este se llegaron a los cuartos de final. Pero aún así, él cumplió.
entró Memo Martínez, no sé si tocó la pelota, ahí está Memo Martínez, porque en el juego aéreo, ¿qué balón le pusieron a modo? Ninguno. Bueno, muy mal cierre, pero hasta el gol de Raúl Alonso Jiménez es un partidazo. En términos generales, yo diría que el equipo mexicano jugó mejor que el inglés en todo el terreno, menos en las respectivas zonas de definición, que es en donde se ganan los partidos. Ahí sí se vio la diferencia de la contundencia, la precisión de los ingleses con las dos primeras que tuvieron, de las dos grandes atajadas de Pickford, del error también de Rangel en el penal que comete. En las respectivas zonas de definición se definió el partido cuando México había jugado mejor. Queda ahí la actuación maravillosa. Hay que entender que estos son los alcances del fútbol mexicano. Logró esta selección más de lo que muchos suponíamos. Es un gran trabajo. Terminarán en el 9º lugar, según yo. No habrá forma de que los bajen del 9º, porque incluso si eliminaran a Argentina, México terminaría con mejores números que Argentina, por hablar de los que más puntos hicieron en la primera fase. Francia ya está en la siguiente. España, aunque quedara fuera, tiene números por abajo de los de México. Será 9º, como consuelo. Si a Javier Aguirre antes del Mundial le hubiera dicho 9º, a lo mejor lo hubiera aceptado, incluso habló de un 10º lugar. Claro, el problema es que sí se fue ilusionando la afición con todo derecho por el fútbol que había desplegado este equipo, que hoy quedó a deber en el último tramo. Por eso digo, los pequeños grandes detalles que dividen a los adolescentes de los adultos. Hay niveles, las dos de Pickford, y hay un remate, no es personalizado, pero hay un remate en un momento climático importante, machucado de Raúl Jiménez. Porque México tiene posesión, domina, Tuca en el primer tiempo. Y un cabezazo fallido de Edson también, sí, que tenía para más. Pero en el primer tiempo la selección mexicana sí intensa, sí dinámica, no con mucha frecuencia y calidad en la llegada, pero están las dos esas que termina sacando Pickford y una más de Jiménez. Y luego ya sabíamos las transiciones de Inglaterra, la calidad que tienen y a enfriarte, pero México tiene todavía los arrestos para llevar el partido al 2-1 al descanso, ¿no? Era demasiado castigo el 2-0, pero en las áreas se definen los partidos y se ven los grandes de los medianos. Exactamente, o sea, cuando México tenía el control del partido, vienen los dos goles de Inglaterra, pero en menos de 3-4 minutos. 2 minutos. Siempre se ha comentado de que un equipo que anota un gol toma una cierta posición mental de ir más, ¿no? Y el que recibe generalmente causa un poco de desconcierto. Y ahí viene el segundo gol de Inglaterra. Como mencionas, Javier, viene el gol de México, se mete al partido, termina el primer tiempo, viene la expulsión. Entonces, tenemos 11 contra 10. El tercer gol no puede caer. No. Ese tercer gol no puede caer. De veras. Ya tienes una ventaja numérica importante, terminaste encima del equipo contrario, o sea, con toda la emoción, con el fútbol, todo. Falta mucho tiempo. Exacto. Este gol, o sea, va a sonar, o sea, que vamos a estar diciendo que el tercer gol, pues al final termina 3-2, naturalmente, que es el gol que mata a México. Pero este gol, de veras, como la expulsión de Montes contra Sudáfrica, no debería de suceder. Y este gol, de veras, no debe de caer. Punto. Y así es para poder remontar todo esto. Sí. Este detallito, o sea, un tipo que viene de atrás, Ken, nada más hace así, chocan, la pelota se queda ahí, nadie lo sigue que viene de atrás. Gordon, que fue un peligro constante. O sea, para mí, este gol, de verdad, no debería de haber sucedido. Y después, al meter 3 delanteros, los 3 buscan la misma jugada. Al meter los 3 delanteros se perdió la profundidad entre la banda y el área chica y área grande, que es lo que buscaba Sánchez antes para poder tener centros más del fondo. Los centros ya no eran centros, eran hoyazos. Sí. Entonces los defensas están de frente, se juntan y saben que van a venir el centro. Pero ya nadie penetró para buscar una profundidad como se buscaba el primer tiempo. Mario Carrillo, ¿cómo estás y qué crees que le faltó a México? Bueno, no los escuché a mis compañeros, pero primero, otra vez los primeros 15 minutos me gustaron mucho. La palomita de Raúl fue algo fantástico,
fantástico. Y lo de Pickford, mejor. Pero de ahí, lo hablamos ayer, lo tenemos que recalcar, Ricardo Peláez y yo, en el pizarrón. El jugador, lo único que hace Bellingham, lo único que hace es llegar atrás. Lo único que tenía que hacer el volante defensivo, en este caso el Lira, era marcar a Bellingham, marcarlo. Lo único que hace es llegar atrás del centro delantero. Llegó las 2 veces tranquilo, caminando nos hicieron los goles. Eso lo veíamos venir, yo lo veía desde ayer, lo de Bellingham, el peligro. Porque me vas a regañar y me vas a decir, peleábamos que Edson jugara. ¿Por qué? Porque Edson sabe meterse de esa manera. Sabíamos que ese movimiento de Edson era muy importante hacerlo como volante defensivo. Simplemente estoy recalcando lo que falló. Para mí esos 2 goles fueron lamentables. Y después la forma de ataque del equipo mexicano al balonazo. Sin idea. 3 delanteros, no sabían, nadie la tocaba. Los centros eran diagonales, no llegaban ni siquiera al fondo. Es decir, ¿cuándo vimos a Javier jugando con 2 delanteros? ¿Cuándo vimos a Javier jugando con 3? Sabíamos que eso iba a pasar si no lo entrenas, si no lo practicas. En verdad que simplemente te puedo decir que perdimos ante un gran equipo. Con nuestras falencias, volvimos a jugar bien, te repito, los primeros 15 minutos. Después nos superó un buen equipo, una gran selección. José Ramón. Bueno, yo creo que hay que aplaudir a las 2 selecciones. Dieron un gran partido de fútbol. No sé si el mejor del Mundial, falta mucho todavía para terminar el Mundial, pero jugaron muy bien los 2 equipos. La única diferencia es la calidad de algunos futbolistas. Bellingham fue un diamante hoy en el campo de juego. Decidió 2 goles, luchó, corrió, peleó y sobre todo apareció este chico Gordon, que es un fantástico extremo, que provocó el penalti, rápido, veloz, insistió constantemente y nunca lo pudo marcar bien México. Y finalmente el partido termina 3-2. México dio un gran paso, avanzó, perdió frente a una potencia que tiene muy buenos jugadores individualmente. Y hasta ahí quedamos. Me quedo con eso de la calidad, porque finalmente Raúl hace 2 remates muy buenos. Yo te lo digo. El portero es muy bueno. Porque creo que sé del tema. Y el primer remate es espectacular, a la zona donde más le duele al portero. Y la saca, no sé cómo. El remate de Pelé, luego el otro es increíble porque también está muy lejos de la pelota. Paradones, sí. Pero entonces, lo saca muy bien. Ahí la calidad, por supuesto que pesa, ¿no? No podemos quejarnos. Hicimos un gran partido, sí, los errores. En el momento que mejor jugábamos, vienen los desaciertos. Me llamó la atención en el segundo gol cómo Gallardo está mucho más adelante de Quiñones. No tendría que ser así, porque del otro lado no pasa, me lo dijo Tuca en el medio tiempo, con Alvarado y con Jorge. La calidad se impone, lo de Bellingham es increíble porque ya sabes que es Bellingham, ya sabes dónde juega, ya sabes lo que te puede hacer y te termina haciendo 2 goles. ¿Y cómo corre? Y luego el tercer gol, lo que dice Tuca, el tercer gol no puede suceder porque yo soy el defensa y voy de frente, el otro está de lado, el otro está viendo pelota y hombre y está distraído o dudoso, no te pueden ganar esa pelota, no puede rebotar para que te la gane Gordon y se comete el penal. Con una salida tardía, sí, atrabancada de Rangel. Eso es lo que me da coraje porque son detalles que... Yo creo, Ricardo, compañeros, que digamos que una característica que tiene que ver con el talento, todo lo que se puede medir, pues hay jugadores que están encima de México, pero luego hay otro aspecto y lo podemos, digamos, desglosar: mentalidad, físico, preparación física, lectura táctica, etcétera. Y arriba todo esto puede tener un paraguas que se llama jerarquía. Y la jerarquía también sirve para entender los momentos, porque Inglaterra termina defendiendo, a veces con agonía, a veces sí termina simplemente sin saber cómo, pero luego los últimos minutos, la manera en la que se acomodan, reduce al equipo mexicano a estar sacando centros, ¿no? Cuando entra Fidalgo, ¿cuándo vimos que alguien tiraba de fuera, salvo Gallardo, que lo regañó durísimo? Fidalgo, que le salió al portero, el único disparo, sí. Pero en ese momento ya la selección de Inglaterra
maneja razonablemente bien con 10. Desde que tiene 10, Ya es se un había equipo que se sabe acomodado, posicionar se había bien, acomodado. que no se desespera. México le ganó la ansiedad por tratar de venir de atrás pronto. Empezaron, como decía Roberto, el paso 2 en lugar del 1. Primero A, luego B, y el tercer gol de Inglaterra justo tiene que ver con esta falta de jerarquía para saber cómo acomodarte, porque ellos iban a seguir haciendo Y te doy la razón, te voy a decir por qué, perdón que tome la palabra. En los últimos 2 minutos del partido, cuando ya es lo que caiga, tú ves que tienen su línea de 5, pero no ves amontonados que se metan 8 al área. No, su línea de 5, su línea de 4, o sea, 4 jugadores aquí con el portero. O sea, no se amontonaron, y nosotros sí, porque nosotros era pelotazos y los 3 delanteros. Si algo aprendí como delantero de los grandes técnicos que tuve, y uno está aquí sentado en la mesa, es repártanse los espacios. Va a venir un centro al área, uno a primer palo, uno al segundo palo, y uno entra a la zona. Y no lo hicimos, íbamos a la misma pelota. Ellos se ordenaron bien con 10 y nosotros con 11 pelotazos sin orden. Esa es la diferencia de calidad que finalmente tiene razón. Repetitivos, el que mejores cosas intentaba era Alvarado, pero veías muy bien cómo se escalonaban para marcarlo. Alvarado enfrentaba a uno, pero tú veías que si lo pasaba ya estaba otro. atrás. Ya estaba otro, lo obligaban, pero si me pasas, pásame, pero acá está mi compañero. Y creo que Alvarado redondeó el mejor mundial de todos, para mí. Para mí hoy Alvarado confirma que fue el mejor, con lo de Quiñones, que es extraordinario, 4 goles, extraordinario, Raúl Alonso 3, Alvarado fue el mejor hombre, y hoy lo confirma. Pero sí, entiendo que los ingleses muy bien al final, pero se beneficiaron de la inoperancia, de la falta de imaginación, de creatividad de los mexicanos. Un hombre menos. Hoy México jugó peor a partir de que se quedó con un hombre más. Entonces, algo te está faltando ahí. Había sido mejor que Inglaterra, aunque iba perdiendo el marcador, 11 contra 11. Echan, creo que bien echado al inglés, 11 contra 10. Y lo primero es esta tontería de que te anoten ese gol mal marcado por aire, precipitada la salida de Rangel. Todavía se recuperan con el 3-1, viene el penal, también creo que bien marcado y bien ejecutado por Raúl. Pero a partir de ahí, cero imaginación, cero creatividad. Una y otra vez la equivocación en la elección de la jugada, que eso distingue a los grandes futbolistas. ¿Qué hago con el balón que me cae? Jiménez quiso meter la chilena de su vida, los dos Jiménez, de hecho. Otra definición de Jiménez que dice, no, aquí está, Gallardo quiere tirar de pierna derecha, no sé a qué distancia, que le salió al tiro de esquina. Malas decisiones al momento de tener la pelota, que los había distinguido exactamente lo contrario. Contra Ecuador, cada uno decidió qué hacer con el balón de la mejor forma posible. El criterio en exigencia en presión, que vendría a ser esto de los elementos que se pueden poner techo con el tema de jerarquía. Porque la selección de Inglaterra no se desespera nunca. Y mira que el principio del partido, sí, México tiene un fútbol envolvente otra vez. Y los ingleses ahí sienten el fregadazo de México, ¿no? Y luego el último tramo del partido. Menos Gordon, ¿eh? Sí, no, a Gordon no le avisaron que es más alta la Ciudad de México. Le valió gorro completamente. Gordon es de Azcapotzalco, no nos pueden mentir porque hizo... No les voy a mentir. ¿A ustedes también les quedó ese vacío después de ver cómo terminó el sueño de México en esta Copa del Mundo? Porque hay imágenes que uno simplemente no puede sacar de la cabeza. Lágrimas, polémicas, decisiones que siguen dando de qué hablar y momentos que pudieron cambiar completamente la historia del partido contra Inglaterra. Hoy vamos a analizar todo eso, porque sinceramente siento que esta eliminación dejó mucho más que un simple resultado. Hay jugadas que todavía generan discusión, actuaciones que merecen reconocimiento y otras decisiones que seguramente la afición va a cuestionar durante mucho tiempo. Pero quiero saber desde este momento, ¿ustedes creen que México realmente perdió contra un rival superior o dejó escapar la clasificación por errores que pudieron evitarse? Escriban su opinión en los comentarios porque este debate apenas comienza. Y si aman al Guadalajara, siguen cada paso de los jugadores rojiblancos y quieren estar siempre informados con las últimas noticias del Chivas y de la selección mexicana, suscríbanse ahora mismo al canal, activen la campanita y dejen su like para que esta comunidad siga creciendo. Porque lo que vamos a contar primero seguramente tocará el corazón de toda la afición. Las lágrimas de Armando "La Hormiga" González después de la eliminación y el emotivo momento que vivió junto a Raúl Rangel. ¿De verdad la Hormiga merecía salir del Mundial casi sin jugar? Esa es la pregunta que no deja de rondar la cabeza de miles de aficionados rojiblancos. Hay imágenes que dicen mucho más que cualquier conferencia de prensa. Y una de ellas fue ver a Armando "La Hormiga" González completamente destrozado después de la eliminación de México. No estaba reclamando, no estaba buscando culpables. Simplemente era un futbolista que veía cómo terminaba el sueño mundialista y no podía contener las lágrimas. Y les voy a decir algo.
Esa escena golpeó especialmente a la afición del Chivas. Porque durante todo el torneo existió la ilusión de ver a la hormiga convertirse en uno de esos jóvenes que cambian un partido entrando desde el banco. Muchos pensaban que podía aportar frescura, velocidad y esa hambre que caracteriza a los futbolistas que quieren aprovechar cada minuto. Sin embargo, la oportunidad nunca llegó como muchos esperaban. Aquí quiero detenerme un momento para preguntarles algo. ¿Ustedes creen que Javier Aguirre debió darle muchos más minutos a Armando González? Los leo en los comentarios porque este tema seguramente va a dividir opiniones. Habrá quienes digan que en una Copa del Mundo juegan los futbolistas con mayor experiencia. Otros pensarán que precisamente en los momentos más complicados era cuando México necesitaba piernas frescas y jugadores con menos presión. Y ese debate apenas comienza. Porque cuando terminó el partido frente a Inglaterra, las cámaras captaron una imagen que rápidamente comenzó a dar de qué hablar entre los aficionados. Armando González estaba completamente quebrado por dentro. De rodillas, con el rostro lleno de frustración, tratando de asimilar que el Mundial había terminado. No era solamente una derrota. Era el final de un sueño que cualquier niño imagina desde que empieza a jugar fútbol. Y ahí apareció otro protagonista que también representa mucho para el Guadalajara. Raúl Tala Rangel. Más allá de todo lo que se pueda discutir sobre su actuación durante el encuentro, en ese momento dejó de existir la presión del resultado. Lo único que hizo fue acercarse a su compañero para darle apoyo en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Eso también habla del grupo. Porque cuando las cámaras se apagan y ya no existe el ruido del estadio, aparecen esos gestos que muchas veces la afición no alcanza a valorar. Ahora bien, también hay que analizar el otro lado de la historia. Porque una parte importante de la afición considera que la gestión de los minutos durante el torneo dejó muchas dudas. No se trata solamente de Armando González. La discusión gira alrededor de cómo México administró sus variantes durante toda la competencia. ¿Se pudo hacer algo diferente? ¿Había jugadores que merecían aparecer antes? ¿Faltó atrevimiento desde el banquillo? Son preguntas completamente válidas después de una eliminación tan dolorosa. Y quiero saber qué piensan ustedes. Si hubieran estado en el lugar del entrenador, ¿habrían apostado antes por la hormiga? Porque una cosa está clara. Cuando un futbolista termina llorando de esa manera, es imposible que la afición permanezca indiferente. Muchos recordaron lo difícil que resulta para un joven esperar una oportunidad durante meses, trabajar todos los días, representar a su país en el torneo más importante del planeta, y finalmente regresar a casa con la sensación de que pudo haber aportado mucho más dentro del campo. Eso genera impotencia. Pero también puede convertirse en una enorme motivación. Porque este tipo de experiencias suelen marcar la carrera de los grandes futbolistas. Muchos cracks del fútbol mundial también comenzaron viviendo decepciones antes de convertirse en figuras. Tal vez este sea apenas el inicio de una historia mucho más grande para Armando González. Y si algo ha demostrado durante su crecimiento con Chivas, es que nunca ha dejado de luchar por ganarse un lugar. Por eso no me sorprendería que esta eliminación termine convirtiéndose en el combustible que impulse su siguiente etapa como profesional. Porque los jugadores fuertes no solamente se construyen con victorias, también se forman en noches como esta. Noches donde todo parece derrumbarse. Noches donde las lágrimas aparecen sin poder controlarlas. Noches donde el sueño termina, pero la carrera apenas comienza. Y precisamente hablando de momentos que dejaron muchísima polémica durante este partido, en la siguiente historia vamos a analizar una acción que todavía sigue provocando discusión entre los aficionados, porque muchos aseguran que la decisión arbitral pudo cambiar completamente el rumbo del encuentro entre México e Inglaterra. ¿De verdad esa entrada era solamente para tarjeta amarilla? Porque cuanto más se vuelve a ver la jugada, más dudas aparecen entre la afición mexicana. Hay partidos que se definen por un gol. Y hay otros que quedan marcados por una decisión arbitral. Y tengo la sensación de que este encuentro contra Inglaterra también será recordado por una acción que, hasta este momento, sigue generando un enorme debate entre los aficionados. Desde los primeros minutos se notó que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a regalar espacios. La intensidad era máxima, cada balón se disputaba como si fuera el último, y el ambiente en el estadio hacía sentir que cualquier detalle podía cambiar el rumbo del partido. Pero entonces llegó esa jugada. Un choque muy fuerte dejó a todo el mundo pendiente de la decisión del árbitro. En cuestión de segundos comenzaron las protestas dentro del campo, mientras los jugadores mexicanos pedían una sanción mucho más severa. Y aquí quiero preguntarles algo. Si ustedes hubieran sido el árbitro, ¿habrían mostrado la tarjeta roja desde el primer momento o consideran que la amarilla fue suficiente? Los leo en los comentarios porque sé que aquí habrá opiniones muy divididas. Muchos aficionados sostienen que, en un partido de eliminación directa,
El criterio debe ser el mismo para todos, sin importar el nombre del jugador o la selección que tenga enfrente. Otros creen que el árbitro intentó mantener el control del partido evitando una expulsión tan temprano. Pero más allá del color de la tarjeta, hay algo que no podemos ignorar. Ese tipo de acciones cambia por completo la manera en que se juega un partido. Los futbolistas comienzan a medir cada entrada, los entrenadores modifican sus planes y la presión aumenta para todos los que están sobre el terreno de juego. Y eso terminó afectando el desarrollo del encuentro. México nunca dejó de competir. El equipo siguió luchando, buscó recuperar el control y trató de responder con fútbol. Sin embargo, la polémica ya estaba instalada y cada decisión arbitral empezó a ser observada con mucho más detalle por la afición. Voy a ser sincero. No me gusta que un partido tan importante termine recordándose más por las discusiones que por el nivel futbolístico. Cuando eso ocurre, siempre queda la sensación de que el debate pudo haber eclipsado el esfuerzo de los jugadores. Al mismo tiempo, tampoco podemos cargar toda la responsabilidad sobre una sola jugada. Un mundial se gana y se pierde por muchos factores: la contundencia, la concentración, las decisiones tácticas y la capacidad de reaccionar en los momentos de mayor presión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esa acción realmente cambió el rumbo del partido o consideran que México tuvo oportunidades suficientes para sacar un mejor resultado independientemente de la decisión arbitral? Porque esa es la conversación que seguramente seguirá durante varios días entre la afición. Y lo más interesante es que las polémicas no terminaron ahí. Más adelante ocurrió una jugada dentro del área que volvió a poner al árbitro y al VAR en el centro de todas las miradas, provocando otra discusión que todavía sigue dando de qué hablar entre los seguidores del Tri. Y si les digo que, para muchísimos aficionados, este partido no solamente terminó con una eliminación, sino con la sensación de que le arrebataron algo a México, voy a ser completamente sincero. Desde que terminó el encuentro, las redes sociales explotaron. Miles de aficionados comenzaron a repetir la misma palabra: robo. No porque exista una prueba definitiva de que el partido estuviera manipulado, sino porque consideran que varias decisiones arbitrales terminaron perjudicando al Tri en momentos clave. Y aquí quiero preguntarles algo desde el principio. ¿Ustedes también terminaron el partido con esa sensación o creen que la eliminación se explica únicamente por los errores de México? Porque este debate está lejos de terminar. Durante el encuentro hubo jugadas que levantaron muchísima polémica. Cada decisión importante fue analizada una y otra vez por la afición. Cuando parecía que México podía meterse de lleno en el partido, aparecía una acción que volvía a encender la discusión. Muchos seguidores del Tri aseguran que el criterio arbitral no fue el mismo para los dos equipos. Esa es la crítica que más se ha repetido desde el pitazo final. Para ellos, algunas acciones fueron sancionadas con mucha severidad para México, mientras que otras, cuando beneficiaban a Inglaterra, se resolvieron de manera diferente. Y eso alimentó todavía más la frustración. Pero también hay otra parte de la historia, porque sería demasiado fácil culpar únicamente al árbitro y olvidarnos de lo que pasó dentro de la cancha. México tuvo momentos de gran fútbol, generó peligro, mostró carácter y nunca dejó de pelear. Sin embargo, también cometió errores que terminaron costando muy caro frente a un rival de enorme nivel. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿En las decisiones arbitrales? ¿En los errores del propio equipo? ¿O en una combinación de ambas cosas? Los leo en los comentarios porque estoy seguro de que aquí habrá opiniones completamente distintas. Lo que sí es evidente es que la afición salió del estadio con un enorme sentimiento de impotencia. Cuando un partido termina rodeado de tantas discusiones, es normal que aparezcan dudas y que cada repetición vuelva a encender la polémica. Y les digo algo más. Este tipo de partidos dejan heridas que tardan mucho en cerrar. No solamente porque significan una eliminación mundialista, sino porque siempre queda esa pregunta imposible de responder. ¿Qué habría pasado si algunas decisiones hubieran sido diferentes? Esa incógnita acompañará durante mucho tiempo a los aficionados mexicanos. Pero la controversia todavía no había terminado. Más adelante ocurrió una jugada dentro del área que volvió a dividir opiniones y que hizo explotar otra vez a toda la afición del Tri. Esa acción será la protagonista de la siguiente historia. ¿Y si ese penal cambió por completo el destino del partido? Porque, hasta este momento, la jugada sigue provocando una enorme discusión entre la afición mexicana. Cuando el árbitro señaló el punto penal, el estadio quedó dividido entre la esperanza y la incertidumbre. Para unos, la decisión fue correcta. Para otros, la acción nunca debió necesitar tantos segundos de revisión. Lo cierto es que, desde ese instante, el encuentro entró en otro nivel de tensión. Raúl Jiménez tomó el balón con una tranquilidad impresionante. En un escenario donde millones de personas estaban pendientes de cada movimiento,
asumió toda la responsabilidad. Y eso también merece reconocimiento, porque no cualquiera tiene la personalidad para cobrar un penal en un partido de eliminación mundialista. Pero aquí comienza el verdadero debate. Muchos aficionados celebraron el gol, mientras otros seguían preguntándose por qué algunas jugadas del partido fueron revisadas con tanto detalle y otras parecían resolverse mucho más rápido. Esa diferencia de criterio fue lo que más molestó a una parte de la afición. Y quiero saber su opinión. ¿El VAR actuó con el mismo criterio durante todo el partido o ustedes también sintieron que hubo decisiones que dejaron muchas dudas? Los leo en los comentarios porque esta conversación seguramente seguirá durante varios días. Ahora bien, hay algo que pocas personas están analizando. El penal devolvió la esperanza al Tri. El equipo recuperó energía, la afición volvió a creer y, durante algunos minutos, parecía que México podía cambiar completamente la historia del encuentro. Ese aspecto psicológico también juega un papel enorme en partidos de este nivel. Sin embargo, aquí aparece otra reflexión. En una Copa del Mundo no basta con reaccionar durante algunos minutos. Los pequeños errores se pagan muy caro. Frente a una selección como Inglaterra, cualquier desajuste defensivo o cualquier oportunidad desperdiciada puede marcar la diferencia entre avanzar o regresar a casa. Y ahí es donde la discusión se vuelve todavía más interesante. Porque una parte de la afición insiste en que las decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo del partido. Otra parte responde que, incluso con esas polémicas, México tuvo opciones suficientes para cambiar el resultado. Personalmente, creo que ambas cosas pueden coexistir. Es válido discutir decisiones arbitrales que generaron controversia, pero también es importante analizar qué pudo hacer mejor el equipo en los momentos decisivos. Si solo hablamos del arbitraje, dejamos de lado aspectos futbolísticos que también explican la eliminación. Eso sí, hay una imagen que difícilmente desaparecerá de la memoria de los aficionados, un equipo que nunca dejó de luchar, que intentó reaccionar hasta el final y una afición que terminó con la sensación de que este partido será discutido durante mucho tiempo. Pero la polémica aún no terminaba. Porque, cuando parecía que México podía aprovechar el impulso para buscar el empate, ocurrió una jugada defensiva que volvió a cambiar el rumbo del encuentro y que dejó a toda la afición preguntándose si ese fue el error más caro de toda la Copa del Mundo. ¿Fue ese el error que terminó rompiendo el sueño de todo un país? Porque hay una jugada que, para muchos, cambió definitivamente la historia del México contra Inglaterra. Hay momentos en el fútbol que duran apenas unos segundos, pero terminan persiguiendo a un jugador durante mucho tiempo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la recta final del partido. México había demostrado carácter. Nunca dejó de competir, nunca bajó los brazos y seguía buscando la manera de volver al partido. La afición todavía creía que era posible una remontada histórica. Pero entonces llegó una acción dentro del área que terminó siendo decisiva. La presión era enorme. Inglaterra esperaba cualquier error y México necesitaba mantener la concentración al máximo. Sin embargo, una jugada desafortunada terminó dándole al rival una oportunidad de oro para volver a tomar ventaja. En ese instante el silencio invadió el estadio. Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Creen que un solo error define a un futbolista o debemos valorar todo lo que hizo durante el torneo? Porque después del partido aparecieron muchas críticas, especialmente hacia algunos jugadores. Pero el fútbol nunca depende únicamente de una persona. Un mundial se construye durante 90 minutos. Se gana defendiendo bien, aprovechando las oportunidades, tomando buenas decisiones y también teniendo un poco de fortuna cuando el partido entra en su momento más complicado. Ahora hagamos un análisis de todo lo que vivimos en estas 5 historias. Primero vimos el dolor de Armando "La Hormiga" González, un joven que soñaba con tener más protagonismo y que terminó despidiéndose del Mundial entre lágrimas. Esa imagen representa perfectamente lo que sintió gran parte de la afición: tristeza e impotencia. Después llegó la polémica por una entrada muy fuerte que abrió un enorme debate sobre el criterio arbitral. Desde ese momento el partido comenzó a jugarse también en el terreno emocional, donde cada decisión fue observada con lupa. Más adelante apareció Roberto "Piojo" Alvarado demostrando, una vez más, por qué es uno de los futbolistas más importantes del Tri. Su calidad generó una de las acciones más peligrosas del encuentro y dejó claro que México tenía argumentos para competir contra cualquiera. Luego llegó la jugada del penal que volvió a dividir opiniones. Mientras algunos consideraron que la decisión fue correcta, otros siguieron cuestionando la manera en que se aplicó el criterio arbitral durante diferentes momentos del partido. Esa discusión seguirá abierta entre la afición. Y finalmente apareció la acción que terminó inclinando definitivamente la balanza. Un error en un momento crítico que resultó demasiado costoso frente a una selección del nivel de Inglaterra. Pero les voy a decir algo que quizá muchos no compartan.
Sería injusto resumir toda esta eliminación en una sola jugada, en un solo futbolista o en una sola decisión arbitral. Sí, hubo acciones polémicas que muchos aficionados siguen discutiendo y tienen derecho a expresar su punto de vista. Pero también hubo virtudes y errores futbolísticos que explican por qué el partido terminó de esa manera. Lo importante ahora será aprender de esta experiencia, porque México demostró que puede competir contra las mejores selecciones del mundo. Sin embargo, también quedó claro que, en este tipo de partidos, los pequeños detalles hacen una diferencia enorme. Y ahora quiero leerlos. ¿Cuál creen que fue el momento que realmente cambió el destino del Tri? ¿La falta polémica, las decisiones arbitrales, los cambios del entrenador o el error que terminó costando el resultado? Déjenme su opinión aquí abajo porque este debate apenas comienza. Y si algo nos enseñó esta Copa del Mundo, es que la historia de esta generación todavía no ha terminado. Muchos de estos jugadores volverán a intentarlo y la afición estará ahí, apoyando, criticando y soñando con que la próxima vez el final sea diferente.